Hablan los médicos que atendieron a Bastián. Cristian Eche en vivo y en directo. Cristian, te escuchamos. ¿Con quién estás? Bueno, estamos con los doctores, Sí. con la doctora Santillán, bueno, y su marido. Me dijo su apellido, querido. Torres, Juan José Torres. El doctor Juan Santillán José y Torres. Torres también. Bueno, desde ya estuvieron, Santillán y Torres tuvieron un momento realmente heroico, porque si no era por ustedes, la criatura no iba a llegar. Así, bueno, tenemos muchas preguntas, pero desde ya preguntarles, ¿cómo fue esa situación? ¿Ustedes pasaban por el lugar? Nosotros nos íbamos como cualquier día de playa, que estábamos vacacionando acá, salíamos de la frontera para volver a casa y veíamos ya en la entrada de la frontera donde está la policía, veíamos mucha gente amontonada y mi esposo dijo, mira que hay un accidente y se ve que es un niño. Entonces obviamente que paramos en un costado y no dudamos en ver qué pasa. Yo esperaba asistir a un niño llorando, fracturado, lastimado, cortado. Era lo que yo esperaba un día como cualquiera. Cuando llegamos era un niño totalmente inconsciente, en shock, se notaba que era un shock hipovolémico, tenía respiraciones totalmente ineficaces, la frecuencia cardíaca venía descendiendo y bueno, procedimos, estaban los bomberos. Lo que se dice agonizando, o sea, con movimientos respiratorios muy superficiales, blanco, completamente pálido, con los labios y la punta de los dedos moradas. O sea, tenés que afinar todos los sentidos para ver si está vivo o no está vivo. Lo que llamaba la atención es que no tenía una gota de sangre en su cuerpo, más de lo que solamente el papá, que tenía un corte en el ojo, estaba arriba de él, contenido por la policía, llorando y caían las gotitas de sangre en el cuerpo. Pero en el acto yo me di cuenta que era un shock hipovolémico, digamos. Y bueno, ella, que es pediatra, se agachó para asistirlo, yo lo contuve al papá y empezamos con la policía a coordinar por radio, a darle la información a la ambulancia para que traigan las cosas necesarias para eso. Bien, doctor. Sí, qué momento, porque vos sentías que el niño se moría en mis manos, así que, y no llegaba la ambulancia, llega una primera ambulancia que gracias a Dios tenía lo primero, que era ponerle oxígeno, de alguna forma asistirlo con oxígeno, una enfermera muy experimentada que pudo acceder, ponerle una vía, que eso me permitió que le vaya pasando líquido para ir expandiendo el volumen, que se notaba que estaba perdiendo sangre. Así que yo empecé en ese momento, hice un paro porque yo estaba todo el momento tocando el corazón, viendo cómo respiraba y bueno, obviamente que se paró y bueno, procedimos, gracias a Dios tenían una máscara adecuada para el tamaño del niño, ambú para hacer las maniobras, para iniciar las maniobras de RCP avanzadas. Así que empezamos a masajear con el bombero, a coordinar la ventilación, el masaje cardíaco, como me enseñaron. Y bueno, primera vez que me toca asistir en la calle a alguien, o sea, siempre fue la pregunta de que cuándo me iba a tocar. Yo tenía mucho miedo y siempre me pasó y bueno, traté siempre de estar... Una cosa en un ambiente controlado, en un quirófano, que tenés todo a mano y sabés dónde está todo. Otra cosa en la calle, en la arena. Carlitos Stroker. Bien, Hola, bien. sí. Doctora, gracias, y doctor Hola. también, gracias por atendernos en este momento. Doctora, usted dijo prácticamente que estaba un chiquito muerto. ¿Esto es lo que dijo usted? Muerto. Totalmente, inconsciente totalmente. Apenas respiraba y el corazón iba bajando la frecuencia. Ahora, Y hay- doctora, Así que sí, si usted hizo no un paro estaba en- ahí, en la arena. sinceramente, con una mano Sí. en el corazón le pregunto esto, si usted no llegaba, no pasaba por ahí o no volvía o no bajaba y realmente miraba eso, hoy no estaríamos contando la historia de sobrevivencia, no sé cómo llamarlo, de Bastián. No, sobre Bastian, no. De Bastian, no, se moría. Ese Ahora, niño se Un Dios, moría. usted fue un Estaba- ángel. Sí, usted fue Se un dieron ángel muchas para cosas él. que el destino hace que se den. Sí, un ángel, realmente, Y sí, doctora para y eso me doctor preparé. también. Estoy contenta por eso, digamos. Estoy muy contenta. Ahora, después de lo que Estoy usted muy vio, contenta. usted lo acompañó al Lo chiquito. principal mío es haberlo visto. Yo vi entre todas las piernas, Sí, diga. yo vi entre todas las piernas que era un niño. Entonces ella, como pediatra, se bajó corriendo de la camioneta, no le importó nada porque la policía nos decía que pasemos porque todo el tránsito estaba obstruyéndose. Paramos 30 metros más adelante y bajamos corriendo. Pero yo llegué a ver que había un niño, porque Claro. no se veía nada en el accidente. Llegué a ver que había un niño en el suelo, por eso nos bajamos. Ahora, doctor, ¿cómo lo Compañía trasladan al médica chiquito? de ¿Cómo la trasladan al ambulancia del chiquito? team. Lo trasladamos y lo intubamos antes de trasladarlo para asegurarle la vía aérea y que pueda llegar bien en condiciones de iniciar la segunda etapa de reanimación o de estabilización del paciente. Pudimos intubarlo en la ambulancia, aspirarlo
monitorearlo porque teníamos monitor cardíaco, frecuencia cardíaca, saturación y oxígeno, obviamente, más oxígeno, obviamente. Claro. Así que completo, llegó dentro de todo estable. Se notaba que aparte tenía alguna fractura en la pierna y otras cosas menores que, bueno, obviamente no hacen a la gravedad suman, pero no eran lesiones de vitalidad. Ahora, De vital doctora, importancia. nosotros tenemos el último parte y habla de una rotura hepática y compromiso de grandes vasos y que se le realizó un packing para contener la hemorragia. ¿Nos puede explicar esto y si esto es grave, si define su evolución? Ahora lo va a explicar el cirujano. A ver. Yo como cirujano abdominal, en estos casos, lo primero que pensé era un desgarro hepático o esplénico, o sea, el vaso, que son dos órganos muy lábiles, muy frágiles, que en este caso, en la desaceleración, son órganos grandes y se produce ¿cómo explicarlo? Un desgarro. Y los vasos que están contenidos dentro del hígado son vasos que son importantes, llevan mucha sangre. Entonces, en un primer momento, el hígado tiene, aparte de los vasos grandes, tiene millones de vasos muy pequeñitos que sangran, se llama sangrado en napa, que se suman al sangrado en chorros. Entonces se pone un montón de gasas, se los comprime, es decir, como hacerle un torniquete al hígado. Es un torniquete hecho de otra forma. Se estabiliza al paciente, se le transfunde sangre, se espera la evolución y en el segundo tiempo quirúrgico se evalúa las lesiones, tanto de los vasos estos grandes como de la vía biliar, que también corren por dentro de eso, que derraman su bilia dentro del peritoneo y que producen daño también. Qué comprometido. Y la bilia no es Ahora, un doctor, líquido estéril, sino que tiene bacterias que pueden producir, aparte de la parte química, también la parte bacteriológica de todas las bacterias que están contenidas en la bilis que pueden producir una peritonitis Bien, que ahora agravan el cuadro. Lo Son más cosas importante que hay que tratar de controlar ahora. Bien, ahora lo más importante es el proceso que están efectuando ahora. ¿Esto quiere decir que se puede mejorar rápidamente? Es un chiquito de 8 años. Muchos dicen que los chiquitos se recuperan muy Fácilmente. rápido, que es más fácil la recuperación en un chiquito que en un mayor. ¿Es así? En este caso, sí. La parte de hemodinámica es una cosa. El tema a evaluar es el daño neurológico producido por el tiempo que estuvo con muy poca o nula oxigenación en su cerebro. Eso todavía no es el momento de hacerlo, aparte al estar bajo sedación para estar intubado con ventilación mecánica, es muy difícil evaluar neurológicamente en la parte clínica y trasladarlo a hacer una tomografía no tiene sentido en este momento porque no habría nada que hacer si hay ese daño neurológico, eso es posterior y se va evaluando a medida que va mejorando hemodinámicamente y controlando el cuadro de la hemorragia y el daño hepático que tiene. Ahora, doctor, bueno, en realidad a ambos decirles que son unos héroes y que de alguna manera estas son las consecuencias graves que tienen las imprudencias al volante, porque si bien ahora se están realizando las pericias para determinar cómo fue la mecánica de todo este siniestro vial, que sin duda tiene responsabilidades, esto es consecuencia de conducciones temerarias que ocurren todos los veranos en esa zona de la frontera en Pinamar. Digo, como médicos, ustedes que estuvieron ante una situación de vida o muerte, afortunadamente le lograron salvar la vida a Bastián, ¿qué le dirían al resto de la gente que en estos momentos sigue a modo de entretenimiento teniendo estas conductas temerarias al volante? Que por favor tomen las medidas preventivas en cuanto a protección, porque no vamos a evitar el uso de los UTV ni de los cuatriciclos, eso ya lo sabemos, pero si lo hacemos con protección de casco, por favor, con cinturón, por favor, y por favor no pongan menores en los UTV, ellos no tienen el mismo agarre, un cinturón de seguridad no está preparado para agarrar un cuerpo pequeño, está preparado para un cuerpo grande. Por favor, los niños no tienen que usar los UTV cuando están por hacer esas maniobras en lo que es la olla, que ustedes saben que es mucha velocidad y mucho peligro. Por favor, no lleven menores en los UTV, es lo único que pido. ¿Sí? ¿El nene tenía Y otra cosa, casco, bueno, doctora? primero que los ¿Ustedes UTV lo no- vieron? ¿El nene La tenía mayoría casco? de lo que tienen uso. No tenía No, casco. No tenía sabemos, no sabemos si tenía casco. Nosotros el accidente fue 1,5 kilómetros adentro de la frontera y nosotros claro. un muchacho cargó al papá con el nene en brazo en un UTV hasta donde estaba la policía y los bomberos a la puerta en la entrada de la frontera. Ahora, Ahí lo doctor, dejaron bajaron en el suelo en la arena, que es donde yo paso y lo veo en el suelo. Aquí tenemos un comisario retirado que le quiere hacer una Sí, pregunta. y otra ¿Qué cosa, tal, perdón, doctor? Es un gusto.
Sí, sí, comisario. dele. Perdón. Quería saber tal? si ustedes Igualmente. estaban de vacaciones. Sí, dijo que sí. Sí, somos de Tucumán nosotros. Estábamos de Porque vacaciones. realmente es admirable y es un ejemplo de juramento hipocrático, ¿no? Tanto que criticamos a los médicos. Y segundo, ¿cómo entubaron? Un ignorante lo pregunta, ¿no? ¿Qué Claro. tienen equipo? ¿Llevan siempre equipo encima? No, llegó la primera ambulancia básica. No, llegó la primera ambulancia La básica. ambulancia, yo sé intubar, pero No teníamos nada, no teníamos nada. No. nada, no, ningún Ahora, elemento. No, yo estoy estaba en el preparada. suelo, en la arena, es re difícil intubar, no tenés ángulo Claro, para porque ver yo la he visto vía aérea. hacerlo y digo, Claro, es así. Pero perdón, le quería, ahí te dejo, Belú. Le quería preguntar a la doctora o al doctor, cualquiera de los dos. ¿Todos los días se ve esto? ¿Todos los días se ven accidentes en la frontera? ¿Esto es normal? No sé, nosotros es la segundo año No, que venimos. accidentes se ven, no de esta gravedad. O sea, accidentes Nunca de todos los los días, accidentes, pero se chicos, de ven los todos los registros, días. nunca tuvo esta fortuna de pasar, en este caso, un cirujano, en este caso, una pediatra. A ver, esto fue un milagro, chicos. No sé cómo no pasa más esto, con la cantidad de imprudencia que uno ve. Claro. Pero a donde uno dirige la vista hay un Pero, UTV doctor, cometiendo locura o potencialmente mortales para él, para los demás. Doctor, Pero a donde en dirigí la línea, vista. en Lo línea que con... quería Sí, diga. destacar es la actuación de la policía, y la ausencia de una ambulancia en el lugar. Nosotros sabemos que va a pasar eso, no es si va a pasar o no. Sabemos que en algún momento va a haber un accidente. No puede ser. Si hay un lugar donde tiene que estar la mejor ambulancia de Pinamar, es ahí. Y no estaba. Demoró más de 10 minutos en llegar la primera ambulancia. Bien, No, Belú. incluso déjeme La policía, sumar... espectacular, excelente, bien preparado, También, los bomberos, todo. también. Pero no había una ambulancia, no teníamos elementos. No teníamos elementos más que las manos nuestras para masajear, inmovilizar el cuello, hacer un diagnóstico y coordinar lo más rápidamente posible con la ambulancia lo que necesitábamos y para que el hospital esté preparado para eso. El desfibrilador lo tuvieron que utilizar. No, en estos casos no, porque era una falla de volumen lo que él tenía, así que no era cardíaco, no era el origen cardíaco como es más frecuente en adultos, ¿sí? Esto es más frecuente en adultos, ¿sí? Sí. Doctora, un segundito, porque está Hola. Vivian Perrone del otro lado. Y Vivian, Sí. vos le querés hacer una pregunta a los doctores. Sí, ¿qué tal? Primero les quiero agradecer por su compromiso, les quiero agradecer por... Hola, ¿qué tal? Por haberse involucrado, la verdad que es admirable lo que ¿Qué tal? hicieron. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser que esto que esté sufriendo Bastián en el hígado y en el vaso sea justamente porque el cinturón de seguridad no es apto para niños en este tipo de vehículos? Totalmente. Sí, Mira. por eso los cinturones de seguridad no están preparados para niños. Por eso tenés todos los cinturones, tenés todo el equipamiento desde que nace hasta que tiene una cierta, hasta los 3 años. No. Un UTV no está preparado para niños. Hasta los 3 Claro. años no puede. Y después, o sea, no te estoy hablando de los UTV, te estoy hablando de los vehículos de uso diario. Menos un UTV. Siempre con cinturón y adaptar el cinturón. Vos tenés hasta los boosters, que son unos asientos que levantan el niño. O sea, imagínate que yo te estoy hablando de preparar un vehículo para viajar. Nunca te hablé de un UTV, que un UTV no está preparado en absoluto para llevar a un niño, de ninguna edad. Tengo Puede ser de entendido- 15 No, años en adelante, incluso- un niño adulto casi. que quiero sumar que en este siniestro vial en el cual Bastián, el niñito de 8 años, se lleva la peor parte, otras menores de 7 y 8 años también resultaron heridas con lesiones mucho más leves que las que resultó y sufrió Bastián, pero una tuvo fractura de maxilar, o sea, producto de ese siniestro. ¿Pero iban podría haber también en el mismo vehículo? No, en otro, en pero otro, involucrado claro. en el mismo siniestro. En el siniestro, iban en la claro. camioneta. Ah. Pero por eso te quiero decir, podría haber sido mucho más grave. Claro. Ya es grave, verdad, pero podría no, haber sido no. mucho peor. Hay Doctor, versiones que eran 2 UTV y una camioneta. Mm. Hay versiones que eran 2 UTV y una camioneta. La verdad que en el lugar después se ve al UTV, al Canam, Sí. en el que iba Bastián, y a una camioneta Amarok blanca. Amarok. Que Sí, según mira. me contaron, que se encontraron en la cumbre de un médano. Claro. Pero no, yo no sé, ni escuché en testigos directos ahí que haya habido un tercer vehículo involucrado. sí, comisario. No, justo en línea de lo que decía el doctor, esa cumbre los expertos lo llaman cresta ciega. Por eso es una de las cosas que se prohíbe andar en los médanos. Se llama cresta Exacto. ciega. Claro, porque no se ve para el vean. resto. No Por se más ve que para el tenga otro lado. antena, por más, no No. existe No se eso. ve para el Vos otro lado. estás subiendo, el otro Ninguno también. de los dos ve. No lo ves. El corte del médano. Por eso los UTV tienen que usar un banderín. Lo mismo no lo ves al banderín. Sí, No lo ve. pero Sí, en lugares que estén No, el banderín tiene habilitados. dos metros y tienen medio. 2 o 3 No lo ves. banderines, y no El se ven. ángulo de cada uno.
tendría que tener un banderín de 10 metros. Claro. Claro. Bien, Pero ahora... para precisar No se ven información los banderines. oficial, respecto al comunicado oficial, fueron 3 vehículos los involucrados en este siniestro vial. 2 vehículos UTV y una camioneta. Esto se da en la zona de La Hoya, ahí en Pinamar, en un corredor no seguro que no está habilitado para uso público. Bien, Es un ahora, predio privado. Doctor, ¿qué tiene que suceder para trasladar a Bastian a un hospital de alta complejidad o un sanatorio de alta complejidad? ¿Qué debe suceder ahora? Mira, no sé el grado de complejidad que tiene este hospital, la verdad que no lo conozco. Por lo que vi ayer, el personal está muy bien entrenado. En este caso, vos lo que necesitas es una terapia con un buen terapista y necesitas un cirujano con experiencia en hígado. Tal vez un cirujano vascular que, a mi parecer, es más lo que necesita de personal humano que de infraestructura para este caso. Mira, si vos tenés sangre para transfundirle, tenés un buen cirujano, tenés un buen quirófano, no necesitas mayor complejidad. Yo no lo trasladaría teniendo el personal idóneo para ese caso. Justo el último parte que salió a las 11 de la mañana indica que le habrían aplicado glóbulos rojos y plasma. Es sangre. Él perdió sangre, hay que restituirle la sangre. Él tuvo una laceración en el hígado, hay que reparar el hígado. O sea, y de ahí faltaría ver, como dije, una vez que esté estabilizado, la evaluación neurológica, a ver, porque también puede haber tenido un traumatismo del cráneo, a simple vista no parece porque no tiene ningún hematoma, nada. Si el traumatismo del cráneo hubiera sido tan importante para que también tenga un daño neurológico, tendría que tener alguna evidencia externa que no tiene. Sí puede haber lesiones en la médula cervical por desaceleración, por el latigazo, eso sí a evaluar. Una vez que él esté estable, se lo puede llevar a tomografía y va a ver la columna, todo el cráneo, el encéfalo, la columna vertebral cervical, que es la más importante a evaluar, y ver si hay algún daño aparte de hígado. Doctor, usted... Pero a mi parecer no es momento para trasladarlo. Los traslados no hacen milagros. Las personas, los médicos son los que hacen a la atención en las instituciones. No necesita ningún tipo de equipamiento especial que pueda tener otro hospital. Acá lo que necesita es capacitación del personal, y lo que yo voy a decir, está muy bien capacitado el personal de este hospital. Bien, doctor... Un especialista en hígado, un especialista en cirugía vascular y terapistas. Bien, doctor, para cerrar, y doctora también, para cerrar y agradecerle la gentileza. Lo más grave que sucedió está en el hígado. El tema es la lesión en el hígado. ¿Es eso? En primera instancia te diría que sí. Lo siguiente grave a evaluar es el daño neurológico por la deprivación de oxígeno que tuvo durante el tiempo en el que estuvo con... Claro. Bien. ¿Cuánto estuvo ojo, sin y lo que acabo de decir, Claro. yo no sé el estado de la columna cervical, y estuvo, no sé si en oxígeno, pero con mucha hipoxia, cerca de 20 minutos. Uf, bien. es un montón. Desde que sucedió el accidente hasta que nosotros llegamos y llegó la ambulancia y con el oxígeno, calculo, a ver, por ahí uno en el tiempo, esto se le hace mucho más largo, seguro, porque está ahí. Pero no fue menos de 10 minutos, eso estoy seguro, porque vos viniendo rápido desde donde fue el accidente hasta donde estaba el niño, no tenés menos de 6, 7 minutos. Bien, doctor. Y nosotros cuando llegamos ya llevaba varios minutos, hasta que llegó la ambulancia 10 minutos más, son 20 minutos. 20 minutos. Doctor, doctora, gracias por habernos atendido en este momento, muy generoso. Ya volvemos con vos, Cristian. Enorme placer de tenerlo. Vivian, lo mismo, muy generosa de tu parte, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enorme. Bien, ahora tiene que ver, ambos coinciden con una situación. No hay campañas de prevención. Claro, exacto. Este es el punto. Exacto, eso para cerrar justamente lo de que Vivian decía me parece más que importante. Pero nos volvemos, porque la abuela de Bastian acaba de... bisabuela, perdón, acaba de llegar, ¿no? Al lugar, en la costa. Hoy viajaba justamente. Hoy viajaba. Bien, y ahora está por teléfono la bisabuela. Miriam, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Preguntarte cómo estás es una formalidad. No, tal cual. No, me imagino los momentos de angustia. ¿Qué sabes de Bastian a esta hora? No, que está mal. El tema es que nosotros por ahí a veces agradecemos a los medios la información, pero a veces se dicen cosas por la gente que no es así. La mamá de Bastian dice que es mi nieta, es una persona muy trabajadora, ella está en el hospital de Moreno, trabaja ahí, y ella está separada del papá de Bastian. El papá de Bastian
es un excelente padre. Tuvo, no sé qué pasó, que tuvo que ir ahí y Sí. lo que le sucedió a la criatura, pero él ama a su hijo como ella. Y ella, nosotros nos enteramos, esto había ocurrido como a la tarde, y nosotros nos enteramos a la noche, como a las 10 cuando la llamaron de urgencia. Ella está allá, está viajando casi toda mi familia, sus Sí. abuelos paternos, todos. Mi hija, que es la abuela de él, y después una familia que ya viene destrozada Sin con duda. otra tragedia, y ahora ¿Por esto qué? realmente ¿Por qué decís lamentable. eso? ¿Por otra tragedia? ¿Qué había pasado? Sí, no, hace casi 2 años se van a cumplir de la muerte de otro nietito, entonces Oh, más qué grande. horror. Y bueno, pero venimos mal, la familia no se termina de reponer. reconstruir Mm. con ese dolor, y ahora otra vez esto es tremendo. Miriam, sin duda que los padres hacen lo mejor por sus hijos, y todo lo que tiene que ver con esto tiene precisamente la relación, es esto, hacerle pasar un buen momento a un chiquito, divertirlo, estar unidos, más allá de todo eso. Nadie juzga a los padres por esta situación, no somos nosotros quienes deben juzgar, ni somos nosotros los que debemos decir si está bien o está mal. Esto queda en responsabilidad y lo que quiere cada uno. Más allá de todo esto y aclarado el tema, Miriam, ¿cómo está Bastián? ¿Qué te dicen los médicos? ¿Qué dicen los médicos con respecto a la posibilidad de un traslado? No, están esperando, lo sabemos por la mamá, por la familia, que están esperando que mejore un poquito para poder trasladarlo. Había posibilidades de trasladarlo en helicóptero a Mar del Plata, donde está un hospital donde están todas las cosas que él realmente necesita para la reconstrucción de su hígado. Sí. Y bueno, que lo habían limpiado porque se había esparcido pedacitos. Eso es lo que mi nieta nos dijo, todo el tiempo. Es tremendo. Y bueno, lo único que pedimos es que acompañen con cadenas de oración, porque otra cosa no se puede hacer. Él está en manos de Dios y en manos de excelentes médicos. Sí, ahora Miriam, Bastián estaba de vacaciones con su papá, había viajado por unos días nada más. ¿Cómo era la situación? Él estaba de vacaciones porque él ya había ido, él va con su mamá a un lado y va con su papá, comparten siempre así una fiesta con uno, la fiesta con el otro, porque están separados hace un largo tiempo. Entonces él se fue de vacaciones. Sí. Se fue y bueno. ¿Y ustedes conocen a la chica que conducía el vehículo? ¿Cómo? ¿Es familiar también la chica que conducía el vehículo? No sabemos eso bien todavía, porque sabemos que el papá, Maxi, creemos que no estaba él, que era él fue con unos amigos, un grupo de amigos que creo que es la persona para la cual él trabaja. Entonces creo que manejaba él, que iba con su hijita, que es una de las chiquitas que trasladaron a Mar del Plata, la otra persona. Así que no, todavía Sí, porque hay otras dos chiquitas no recién. lo sabemos bien. Recién Belén estaba Y dando una chica información. que adulta Y un conducía, adulto, de 24 un adulto de años. 20, Por sí. eso le preguntaba Claro. si era también Sí, familiar. Miriam, ¿cuál o cuándo van a tener el próximo parte médico? Ahora nosotros ya en un rato mi nieta, que es la mamá, que es la que nos tiene a todos nosotros con todo. Ellas no la dejaron entrar porque obvio él está en condiciones que no puede recibir el contacto de nadie por las infecciones, por el riesgo a un montón de cosas. Claro. Entonces ella está del lado de afuera con todo. Sí. Contanos de Bastián. ¿Cómo es Bastián? ¿Es el único bisnieto? Un sol. Siempre es muy inteligente, es un nene autista, pero que siempre su mamá lo trató, entonces no parece que tuviera nada y otras cosas, pero él es tan adelantado, tan inteligente, tan todo, que es difícil que un chiquito de 8 años tenga la mentalidad que él tiene, conversaciones que otro niño de su edad no las tiene. Mira.
Bueno, Miriam. se va a reponer, sin duda. Sabemos que están con cadena de oración y nosotros nos vamos a sumar, Miriam, a esas cadenas. Muchísimas gracias. Miriam, un Gracias. saludo grande, ¿sí? Estamos Gracias. en vivo, en directo, seguimos en el lugar, ahí estamos viendo el hospital. Ya volvemos con vos, Cristian, también, ¿eh? Ya volvemos con vos. Cadena de oración por Bastian, este chiquito, sí, de 8 años, ahí lo estamos viendo. Sí, el estado de salud.